Me es muy grato presentarles, y bueno, no creo que se los presente como persona nueva, pero me va a dar gusto darle el micrófono a nuestro presidente del Colegio de Pediatría de Tabasco, al doctor César Guido. Doctor, es suyo el micrófono. Buenas noches. Perdónenme el atraso, pero los aviones no tienen palabra, y menos se vienen de la Ciudad de México. Aquí hubo que instalar a la doctora en el hotel antes de poder venir para acá, pero ya estamos aquí. Hace 2 años, cuando empecé como presidente del colegio, que ya a fin de año termino, mi primera sesión, que fue un éxito, fue la doctora Desiree Arenas Lineman. Estábamos llenísimos de pediatras, de ginecólogos, de otorrinos, y ahora veo que hay todo tipo de gente, lo cual me da mucho gusto porque a ella le encanta enseñar. Es una persona muy preparada, es la que ha coordinado todas las guías mexicanas de rinitis alérgica y su impacto en el asma, donde el doctor Sergio Romero, no sé si está por aquí, un servidor, participamos por el sureste. La guía mexicana de asma del año pasado, donde además intervino Sergio, por el sureste ya no me tocó a mí. Ahorita hizo la guía de urticaria, es consultora de la ONU en inmunoterapia a nivel internacional, un currículum muy grande, pero es una excelente persona, una muy buena amiga y le encanta enseñar. Así es que aprovechenla, aprendan todo lo que puedan y le pueden preguntar que les pueda contestar. Y para mí es un honor tenerla aquí en el cierre de mi periodo como presidente del colegio. Les diré muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Pues te cedo la palabra. Va a hablar de rinitis alérgica y asma bronquial. Muchas gracias. Le agradezco que la farma que fue la que la trajo. Ok, el micrófono acá lo tengo integral, estamos un poquito buenas noches, la verdad, el gusto es mío. Estuvimos aquí por esas tierras ya hace unas 2 o 3 semanas en el Congreso del Hospital Infantil, y pues bueno, ya ahí medio preparamos lo que hoy noche vamos a hacer, y la verdad, bueno, me sobrepasan las expectativas. Muy encantada de estar en lleno aquí. Mi ponencia, por eso llegué un poquito tarde, porque nunca dejo de al final estar acomodando cosas, y eso también es bonito decir, eso también quiero agregar. Pues bueno, intenté de armar la ponencia sobre rinitis alérgica, pero sí metimos también algo de la parte asma alérgica, que yo siento una patología muy importante también, y sobre todo en esas tierras tan calurosas, con tanta humedad, tanto ácaro y por ende tanto asma. Voy a traer algo de los estudios nacionales que hemos podido coordinar aquí en los años. Y sí, nuevamente también de mi parte agradeciendo a la doctora Osmeda, que nos hace posible estar hoy noche aquí con ustedes. Por eso la última pedacito de mi charla tiene que ser, claro, acerca de la lista D. Pero bueno, ya llegamos a eso. Pues bien, ok, es una imagen ya medio viejita, pero me encanta, me sigue encantando. Best Pictures of the Year 2016. Enfermedades alérgicas más allá de los medicamentos tradicionales. Pues bueno, un poco toda la parte integral quisiera manejar con ustedes hoy en la noche. Tengo la idea, ahí estamos. Vamos a incluir aquí la seguidita. Intenté de hacer mi charla un poco interactiva. Los de ustedes que ya han escuchado antes han visto que así de repente lo hacemos. Entonces empiezo con una pregunta muy sencilla. Alergia es una enfermedad en su fondo causada por una infección crónica, bacteriana y o viral, o más bien es una inflamación de los tejidos. Y aquí la mano derecha es para la primera parte, o la izquierda para la segunda. ¿Cuál vamos? ¿Cuál es? Izquierda. Estamos con la mano izquierda, ¿verdad? Bueno, entonces yo le voy a retar de regreso. ¿Por qué me llega tanto paciente con sus mocos, con sus tos, con su flema, sin fiebre, sin secreción purulenta, manejado con antibiótico y otro antibiótico? Ahí les va de regreso, ¿verdad? Porque bien que lo sabemos.
¿Es la mano izquierda? Absolutamente sí, es inflamación. Si hablamos del origen de las patologías alérgicas, siempre hay que tomar en mente estos 3 pasos que ahorita les voy a enseñar. El primer paso es el paso de los síntomas. Si hablamos de asma, estoy hablando de tos, disnea, secreciones sibilancias. Si hablo de rinitis, estoy comezón, secreción nasal, obstrucción nasal. Pero siempre hay que preguntarnos estos síntomas que estoy viendo, pues, ¿por qué son causados? Y es este proceso crónico inflamatorio. Pero no es cualquier proceso inflamatorio, es un proceso inflamatorio específico, alérgico, donde las células cebadas y los eosinófilos son los participantes principales, algo también los linfocitos T. Y entonces también después de ver tus síntomas causados por la inflamación, para preguntarles por qué está la inflamación. Pues bueno, ya está enseñando aquí, porque tenemos este proceso alérgico. Alergia al polvo casero, a los pólenes, a eventualmente epitelios de los animales, pero no son los únicos factores que en el paciente alérgico me causan la inflamación, porque también tenemos los otros irritantes. Ahora, aquí no hay que confundirnos, ¿no? Que luego dicen, no, es que sí, tiene mucha alergia al cigarro. No, el cigarro no está en la parte de alergia, el cigarro es un irritante, que a todo paciente alérgico va a aumentar su inflamación. Ah, y sí, para las fotos, con todo amor, ¿no? O sea, me pueden tomar todas las fotos que quieran. La verdad, y no lo digo en broma, absoluto. Al final les doy un website donde está toda la guía, donde me pueden bajar también gratis, pero no todas esas diapositivas. Adelante. Entonces, por eso en el pasado quedamos atorados en solamente ver síntomas, entonces manejar sintomáticamente. Tengo tos, tengo flemas, mucolítico, ¿no? Los amorsolazos a la orden del día, contraindicado para el asma. No solamente no ayuda, es contraindicado. Los broncodilatadores, pues sí, pero solamente abren el bronquio y no van a atacar el proceso inflamatorio. Resultado, crisis frecuentes, internamientos o hasta teníamos de repente el boom de la mortalidad por asma por tanto manejo de un beta-2 muy potente broncodilatador. Pero no nos dimos cuenta que debajo de los síntomas estaba la inflamación. Entonces, hoy en día, que sabemos que esto más bien es el asma, no tengo la membrana basal engrosada, tengo un gran infiltrado de eosinófilos, tanto a nivel del bronquio como en el lumen, y tengo, por supuesto, también la hipertrofia del músculo liso, ¿no? Esto es el patrón de asma, y no es un asma grave. Esto fue un paciente que tenía apenas 6 meses de un asma leve a moderado, bien controladito con esteroide inhalado, y esta fue su imagen. Entonces, ya que sabemos esto, se empieza a manejar la parte inflamatoria. Hoy sabemos que asma es inflamación crónica y entonces el manejo adecuado de la inflamación finalmente nos va a dejar lo que queremos, pacientito rodeado por lo que le causa daño, pero contentito y feliz, ¿no? A eso queremos llegar. A eso quiero acercarles un paso más con mi enseñanza de hoy noche. Adelante. Entonces, si alergia y asma es inflamación, pues tengo que manejar antiinflamatorio. Bueno, entonces viene otra vez mi pregunta. Antiinflamatorio, pues sí, ¿qué tipo de antiinflamatorio? AINES, inhibidores de COX-2, esteroides tópicos y sistémicos, o antileucotrienos y corticosteroides. ¿Cuál es la contestación más completita? ¿Voy con la izquierda, con la derecha, o voy con mis? Hola mexicana, ¿verdad? Hola mexicana. A ver, ahí estamos. Por supuesto, sí. Si tomen en cuenta que los antileucotrienos son un antiinflamatorio leve, ¿no? Entonces, de repente me dicen, sí, que ya le estoy dando antileucotrieno. Pues sí, estás manejando aquí, estás manejando muy light, ¿no? Y si la inflamación está acá, la neta, ¿por qué no le llegamos? Y ahí entonces no nos queda de otro que manejar agregado un esteroide inhalado. Pues bueno, ya que vimos que todo esto sale de la inflamación crónica alérgica, les tengo 2 diapositivas con un poco este mecanismo a nivel molecular. ¿Por qué decimos que alergia es inflamación? Bueno, tenemos del lado izquierdo, aquí para ustedes dibujado, lo que es el proceso de la sensibilización alérgica. ¿Cómo va la sensibilización alérgica? La sensibilización alérgica inicia con un alergeno, que
que está ahí en mis vías respiratorias, que por alguna razón se abrieron un poquito porque tuve una infección viral, el rinovirus muy agresivo para la incepción de las alergias, hoy en día sabemos, porque estoy expuesto a un cigarro, porque estoy expuesto a contaminación de la Ciudad de México, o por XY, otras razones, está mi epitelio un poco abierto y permite que el alergeno pase hacia la submucosa. En la submucosa es captado por estas células centinelas que están justo debajo de la superficie, que son las células dendríticas, las células de Langerhans, que también en conjunto los llamamos células presentadoras de antígeno, CPA. ¿Por qué los llamamos así? Porque el momento que entra el alergeno en el cuerpo, es captado en el interior de esas células, es procesado y finalmente es expresado, presentado en polipéptidos, pedacitos nada más, en la superficie de esa célula. Y así las células presentadoras de antígeno empiezan a cambiar de características y se migran al nódulo linfático más cercano y ahí entran en contacto con linfocitos T que van a activarse. Pero van a activarse de manera específica. Solamente el linfocito T que sabe reconocer el polipéptido del alergeno inicial. Ese linfocito T, a su vez, es un T-helper, un T ayudante, que va a activar específicamente el linfocito B, que sabe reconocer nuevamente el polipéptido de mi alergeno, y así entonces de repente tengo una multiplicación fatal de muchos linfocitos B que además empiezan a generar anticuerpos, ya se convierten en células plasmáticas. ¿Se recordarán tal vez esto? Aquí, sin embargo, el tipo de inmunoglobulina que el linfocito B va a producir no es una inmunoglobulina normal de protección IgM, IgG, sino tenemos algo que causa lo que llamamos el class switch, ¿no? El cambio de tipo de inmunoglobulina a la famosa inmunoglobulina de las alergias, la IgE. Bueno, ¿qué es lo que le empuja al linfocito B para ya no producir IgG, IgM, sino IgE? Las interleucinas, aquí abajo dibujadas, que suelta el linfocito TH2, porque ese es el linfocito con tendencia a alergia. El linfocito TH2, cuando activa el linfo B, lo hace en un ambiente donde suelta también interleucinas proalérgicas que hacen que la IgE se cambie a la inmunoglobulina se cambia a IgE. Bueno, esta IgE se libera al lecho sanguíneo y se va a fijar con su parte constante, ¿no? Esa es la inmunoglobulina, la parte constante se va a fijar en donde encuentra sus receptores de alta afinidad, que es en la superficie de las células cerradas. Yo lo dibujé muy acá abajito, pero la célula cerrada nuevamente se encuentra debajo de la piel, debajo de mis mucosas, debajo hasta de mi tracto digestivo. ¿No? Ahí tenemos muchas células cerradas esperando con IgE en su superficie a que vuelva yo a tener contacto con mi alergeno. Ahorita primero aquí voy a hacer un paréntesis. Hasta aquí, a nivel clínico, con toda esta cascada inmunológica que sucedió en el interior del cuerpo del paciente, ¿qué estoy viendo? Aquí, clínicamente, ¿cómo se expresa esto? Me gustó el silencio, porque exactamente no se ve nada. Estamos sensibilizando, sí, muy bien. Estamos sensibilizando. Ahorita, sin cuidado, cuando vuelva a exponer, ahora sí, directamente adelante, las IgEs estaban esperando nada más, sabiendo reconocer ese alergeno, ahora sí hacen el puenteo y esa es la señal para la degranulación de las células cerradas, liberación masiva de histamina, liberación de los otros mediadores, aquí vamos, leucotrienos, que son quimioatrayentes para los famosos eosinófilos. Y esta es la célula mala de todas las patologías alérgicas, porque vean, esta finalmente me causa el daño epitelial, cosa que la célula cebada, con solamente histamina, no logra hacer. La célula cebada, que tenemos muchas células cebadas activadas en urticaria, no me dejan la piel dañada. La dermatitis atópica sí, porque ahí sí ya está involucrada el eosinófilo. Mismo para la rinitis, que hace la rinitis hiperreactora, o para el bronquio, que hace el bronquio hiperreactor, porque se desgarra el epitelio. Bueno, adelante. Entonces, a lo largo, esos otros mediadores, si me das un clic más, pueden, si me das un clic más, volver a activar linfocitos T y dar clic, clic, clic,
para que finalmente mayor y mayor cantidad de eosinófilos se producen hasta a nivel de la médula ósea, porque otra interleucina, aquí interleucina 5, que libera también el linfocito TH2, es un estimulante directo para la médula ósea para producir más eosinófilos, y ven que así finalmente tengo un círculo vicioso cerrado. Por eso, cuando tengo un proceso inflamatorio fuerte, ya dar un antihistamínico que me bloquea esta parte, la verdad ya no hace gran cosa, porque ya el círculo está dando vueltas ya sin que intervenga histamina. Entonces, señores, el manejo de la patología alérgica crónica, sea asma, sea rinitis, sea dermatitis atópica, finalmente necesita este corticosteroide de gran preferencia tópico, no para que no tenga el daño sistémico que da el esteroide por tiempo prolongado, pero para abatir en la parte inflamatoria. Y pues bueno, es la base de todas las patologías alérgicas, la gran mayoría de ellas. Y aquí mi pregunta, esas patologías alérgicas interrelacionadas en las cuales lo que acabamos de checar llega a pasar, ¿cuáles son? ¿Es la dermatitis atópica, conjuntivitis y rinitis alérgica y el asma? ¿O es la urticaria, anafilaxia y el asma ocupacional? ¿O es la sinusitis, bronquiolitis y el síndrome de tos coqueluchoide? ¿Cuáles son esas patologías tan estrechamente interrelacionadas? ¿Por la derecha? Adelante. A ver, échale, pam, 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 otro más. Entonces, la misma patología alérgica, adelante, ahora sí, pam, pam, pam. Si es en el bronquio, tengo asma, qué horror, échale otra más. Si es en la nariz, tengo rinitis alérgica. Si es en el ojo, tengo conjuntivitis alérgica. En la piel, tengo la dermatitis atópica. Disculpe, el último. 4 es en el tracto digestivo, tengo la alergia alimentaria. Todo es el mismo proceso inflamatorio, solo que se lleva a cabo en diferentes órganos. Y por eso entendemos que puede ser que el niño empieza con dermatitis atópica y a ratito ya tiene rinitis, a ratito ya tiene asma. El mismo paciente, si no lo manejo bien cuando viene súper rinítico, a los 10 años regresa ya tosiendo, ya con broncoconstricción, ya asmático. Entonces, ese es un proceso de la patología alérgica que uno quisiera, y más como pediatra, intentar de detener o hasta prevenir. Que la verdad, por eso, la rinitis y el asma están tan estrechamente interrelacionadas, lo vemos aquí, ¿no? Normalmente en la población abierta tenemos más o menos como 20% de rinitis alérgica, pero en la población con asma casi estamos hablando de más de la mitad de los pacientes asmáticos que al mismo tiempo también tienen su rinitis. Y al revés, el total de pacientes en población abierta que tiene asma, desde asma leve a moderada a grave, es alrededor del 8 o 9%, pero en los pacientes con rinitis estoy hablando casi de un tercio de los pacientes. Y un experimento ya viejito, se publicó hace unos 20 años, me encanta todavía, en un paciente que tiene alergia al polen del pasto, fuera de la estación de pasto, ¿no? En invierno, cuando no hay polinización del pasto, en Europa se hizo el experimento, entonces se reta a nivel nasal, le meten a nivel nasal el reto del polen y se mide, claro, a nivel nasal empieza con su comezón, estornudo, la secreción nasal, pero si se mide el mismo paciente, espirometría, 20, 30 minutos después de retar solamente la nariz, vemos la broncoconstricción. Entonces, esos procesos están muy interrelacionados, pues, ¿vale? Así entonces, a nivel mundial, se quería dar más y más importancia a una patología muy descuidada que es la rinitis alérgica, exactamente enfatizando que tiene su impacto sobre el asma. Y así, desde 2001, mi gran amigo, y bueno, la verdad es un gurú a nivel mundial, Jean Bousquet, empezó este gran esfuerzo junto con la OMS, esta Organización Mundial de la Salud, de ARIA, ¿no? Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma. Estoy segura que ustedes ya han escuchado de ARIA. Lo llevamos promoviendo desde 2001 y la verdad desde 2008 tuvimos la suerte de estar ya integrada en este gran equipo. El mensaje de ARIA es varios, pero tal vez el ARIA 2008, el más importante, es que se cambió la clasificación de la rinitis, adelante, no estacional y perenne,
porque aquí todo el mundo tiene exposición perenne a su alergeno, sino más bien tengo síntomas de repente o tengo síntomas casi todos los días. Y tengo síntomas leves que no interfieren con mi actuar día a día ni con mi dormir, o tengo síntomas ya moderados graves que de verdad sí me afectan o mi sueño, o mi deporte, o mi trabajo, o mi escuela. Y así entonces podemos hacer, bueno, el conjuntos de rinitis. Puede ser una intermitente, que de repente tengo síntomas, pero de verdad sí me afectan. Entonces tengo una intermitente moderada persistente. Puede ser que tengo una que es persistente, pero no me afecta gran cosa, entonces una leve persistente, que entonces el manejo por supuesto va a ser más leve, pues. Bueno, ¿qué tenemos de todo esto? Una diapositiva esta. Esa no es una clasificación de área, pero me gusta mucho porque es una clasificación muy pragmática, que es muy útil en su consulta día a día. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes del lado derecho, el tipo de rinitis que llamamos blockers, el tipo de rinitis tapados, a veces no es reconocido. No, doctora, no, yo no tengo rinitis alérgica, pero tengo hipertrofia de cornetes. Bueno, o sea, es la expresión de la rinitis alérgica, porque están llenos de eosinófilos y por eso se hinchan tanto, ¿no? Entonces, esos son los famosos blockers, pero no tienen comezón, no tienen fluido, solo están tapados. Y de repente se me tapa esto, de repente se me tapa esto. Y en la noche, se me tapa esto. Rinitis alérgica. No se les olvida nunca más, ¿eh? Los otros son mucho más fáciles de reconocer, lo que son los mocosos, ¿no? En inglés lo llamamos los sneezers. Entonces, estos sí, los estornudos, la comezón, conjuntivitis agregada. Sin embargo, son los que generalmente son peor en el día, pero no les afecta tanto su sueño. En el blocker, en el que está más tapado, el sueño se ve muy afectado y esto afecta mucho calidad de vida. Adelante. Entonces, por eso, y eso es una imagen de revista de la promoción de Meda, pero la rinitis no es una cosa como, no, la rinitis, la verdad, aunque lo vemos muchas veces como una patología trivial, no es nada trivial y puede dar un fuerte impacto sobre la calidad de vida del paciente. Adelante. Que desafortunadamente lo estamos viendo a nivel Europa, tanto como a nivel aquí, México también, ¿no? El cambio, vemos este cambio de una rinitis, sobre todo leve, cada vez es más y mayor el porcentaje moderada grave. Ahorita les enseño qué tenemos aquí en México. Y de una rinitis que era bien rinitis alérgica o rinitis no alérgica, ahorita vemos muchas rinitis mixtas, donde hay componente alérgico, pero aunque no me expongo al alergeno, todavía se me irrita la nariz. Entonces es mucho más difícil de tratar bien. Y así entonces Jean también hizo esta nueva definición de SCOAT, Severe Chronic Upper Airway Disease, patología grave de vía respiratoria alta. Son los que tienen su rinitis y nada más no logran mejorar bien. Un ratito con sus spraycitos logran destapar y otra vez empieza la patología. Adelante. ¿Qué entonces tenemos de todo esto en nuestro querido México? Bueno, hicimos ahorita hace unos 4 o 5 años, lo publicamos en 2014, con un gran grupo, 26 diferentes compañeros de servidora, coordiné este estudio en múltiples diferentes lugares de la República. También unos 2 grandes amigos míos aquí en Villahermosa participaron, uno de ellos, doctora Ruth Serino, y me reclutaron pacientes, hicimos pruebas cutáneas, ciegos, no sabían cuál frasquito era cuál, y me mandaron sus ronchas y sus dibujos de qué tan grande hacían la reacción de sus pacientes. Ya después de que terminamos todo esto, decí cuál es cuál, porque ya quiero saber a qué salió mi paciente alérgico, pues. Bueno, ahí vimos que por supuesto, no, el alergeno más importante de nuestra república es el ácaro de poro casero, seguido por un gran grupo de otros alergenos que son los pólenes del pasto tropical, Cynodon bermudagrass, cucaracha, importante también, la bromia, que es el ácaro tropical, el fresno, el encino, por los árboles más importantes. Y claro, el gato también algo tiene que ver como alergeno principal. ¿Cómo está esto dividido en nuestra república? Ya les mencioné, bueno,
diferentes grupos que participaron, lo que tiene que fijarse es esta, número 6, Villahermosa, es la única zona tropical de toda la República. Todo el resto es subtropical o seco. No, pero ustedes sí son tropical. Rainfall all year long. ¿No? Lluvia todo el año. Aquí, casi 90%, si me das un clic más, tenía alergia al ácaro. Ustedes son zona 6. Y vemos aquí la gran barra, no, casi 90% alergia al ácaro. Y todas las otras barritas son chiquititas. Hay un poco de alergia a pastos, ni siquiera el 10%. Árboles sí llega al 20%. Polen de malezas y un poquito nada más de hongos. Pero el problema number one aquí es el ácaro polvo casero. Polvo casero normal, dermatozoides, y también la gloria tropical es el polvo tropical. Bueno, en toda la República, ¿no? Los diferentes, 6 diferentes zonas climatológicas, realmente ustedes son el número 6, vemos el tipo de rinitis perenne o estacional. Vemos que casi todo el mundo es perenne, ¿no? Más del 85%, y otras en ustedes casi más del 90% todo el año síntomas. Que no es todos los días, esto ya lo dijimos. Aquí vemos que más o menos más de la mitad, que es un 55% más o menos, tiene síntomas intermitentes. Unos días sí, unos días no. Y otra vez ven ustedes, casi 80% de sus pacientes tienen de repente síntomas, pero no todos los días. Cuando los tienen, sin embargo, sí son moderada a graves. Claro que ese es el grupo de pacientes vistos por el alergólogo, porque lo hicimos con mis compañeros, pues. Pero bueno, sí hay un gran grupo de pacientes que cuando tienen su rinitis, de verdad les afecta. La primera parte de asma, ¿por qué asma? ¿Qué tiene que ver esto? Asma, bueno, pues es un árbol, ¿no? Entonces, adelante, si le damos la vuelta, pues bueno, tiene algo de parecido con el árbol bronquial. Es la entrada para hablar acerca de asma, y esto me acerca a lo que es nuestra guía mexicana del asma. 2 preguntitas más para ustedes. No, en pediatría, el síntoma más frecuente del asma ¿son sibilancias? ¿Es cianosis y disnea? ¿O es la tos? ¿Qué es lo que más vemos como síntoma de asma? Al inicio de la tos. Absolutamente la tos. Absolutamente la tos, doctora. Estoy muy de acuerdo con usted. Y muy frecuentemente, ese niño nunca va a silbar. No me descarte el asma. La guía mexicana, adelante. La guía mexicana nos dice: el momento que el paciente presenta 2 de los 4 síntomas clave. Bueno, ¿cuáles son los síntomas clave? Sibilancias, por supuesto. Tos, disnea y pecho apretado. Entonces, si mi paciente presenta 2 de estos síntomas, foco rojo. Y además, si lo presenta con variabilidad en el que sí, doctora, pero no siempre tosen, exactamente. Es más a favor esa fluctuación en el día, la fluctuación en una semana y hasta en un año. No, pero en casa nunca bronca, pero se va a la escuela y ahí empieza. O no, cuando yo voy a la playa no tengo problema, pero me regreso a casa y otra vez empiezo. Ese es el clásico síntoma, porque donde te expones a tu alergeno te van a dar los síntomas. En el momento que no te expones, no te van a dar los síntomas. ¿No? Entonces, presencia en un clima de 2 o más de los síntomas y variabilidad en el tiempo y en intensidad, esto me hace sospechar fuertemente que podría ser asma. Y la guía mexicana del asma, GIMA, nos dice una cosa más, y perdón que está un poquito cargadita la diapositiva, pero hay síntomas agregados que hacen que sea más probable que sea asma o menos probable que sea asma. Y claro, ¿qué es lo que hace más probable que sea asma? Cuando tengo cosas de atopia, no cuando tengo la historia personal o familiar de atopia. Si tengo mi papá o mi mamá que tenía asma, si hay sibilancias generalizadas a auscultación, o si tengo las alteraciones espirométricas típicas, o claro, la eosinofilia, la célula de la inflamación alérgica
eosinofilia en sangre periférica. Pero si no tienes eosinofilia, no te descarta. Solamente un 15-20% de asma grave va a tener eosinofilia. La gran mayoría de los pacientes nunca van a tener su eosinofilia. Entonces, solo es un síntoma más que te hace más probable que sea asma. Adelante. Y hay otros donde la tos es más crónica, como único síntoma, si tienes al mismo tiempo síncope o si tienes más cosas cardíacas. Estos otros más aplican para paciente adulto, más que para niño. Adelante. Esto entonces ya me va a llevar a lo que es el tratamiento. La mano derecha para el sí, la mano izquierda para el no. A ver, déjame ver qué tenemos aquí. Las bases del tratamiento de las patologías alérgicas incluyen evitar alergenos. Sí. Luego, ya estamos durmiendo más por café, ¿eh? Adelante. Antihistamínico oral en caso de prurito nasal por razón necesaria. Manejo adecuado. Antihistamínico oral en caso de prurito ocular. No me descuiden el ojo, porque los niños hasta están rasquele, y la verdad, hemos visto, no, afectación de la córnea. No me descuiden el ojo. Antihistamínico intranasal en caso de prurito nasal. El antihistamínico intranasal es una opción medicamentosa para la rinitis alérgica. Sí, muy descuidada. No saben, yo formo parte de un gran grupo con compañeros estadounidenses. Estamos ahorita a punto de terminar la guía estadounidense de la rinitis alérgica. Ellos, número 1, primer medicamento que prescriben, el antihistamínico intranasal. Aquí como que no le entramos mucho, pero la verdad es un manejo muy noble, con poco efecto colateral. Vasoconstrictor intranasal por razón necesaria, el Afrin. Yo creo ¿No? que Porque hoy lo uso, mañana lo uso. corticosteroides se fuera mejor que vasoconstrictor. Absolutamente. El vasoconstrictor jamás nunca hay que manejarlo en rinitis alérgica solo. Eventualmente, aquí podría dar una mano derecha aquí, cuando mi paciente viene así. Porque por más esteroide y cosa bella y toda la cosa de vista y toda la onda que le meto, si no le entra, nunca va a funcionar. No, entonces, ahí, la verdad, aprendimos de mis compañeros otorrinolaringólogos que un ciclo corto de triple manejo, aseo, vasoconstrictor, africotinal y tu medicamento bueno, el esteroide o combinación esteroide antihistamínico intranasal, el triple manejo por 5-7 días ayuda para que empiece a desinflamar, ¿no? Porque el vasoconstrictor te abre para que el otro llegue, pero nunca mono manejo. Mucho cuidado, porque llegan muy mal manejados esos pacientes. Educación de pacientes, sus papás, pues claro que sí, ¿no? Último, prevenir exacerbaciones vacunando contra influenza en neumococo, o no hay que vacunar el niño con asma porque se pone mal. ¿Cómo estamos ahí? Pero vacúnenmelo cuando usted lo tiene controlado, por favor. Porque ¿cuántos vienen tositos? Ay, doctor, ¿y tú les vacúnenle? No, pero ahora sí, porque aquí no cobra. No, cuidado. No, porque así hemos creado la mala fama de la vacuna, que puede ser algo muy útil, pero por mal manejo nuestro, pues. Y creo que tengo uno más. Esteroide intranasal, para síntomas oculares. Si yo manejo el esteroide intranasal, ¿voy a mejorar los ojos? Sí, porque la Aquí tengo el clan enfrente, ¿eh? Absolutamente. Eso es una mano derecha, señores. El esteroide intranasal sí te puede reducir, tal vez no superpotente y andar, pero reduce bastante los síntomas oculares. Sí, estoy muy de acuerdo. No, y algunos esteroides intranasales, muy en especial aquí el Avamis, por ejemplo, que demostraron específicamente que podían hacer esto. Bueno, como ven todo esto, les reto nuevamente, la siguiente vez que viene su paciente con rinitis alérgica, no luego tomen su pluma y escriben el medicamento, porque ven que antes de esto tenemos la plática de los alergenos, tenemos la plática de la educación al paciente y muchas veces saltamos estos puntos. Bueno, ¿qué tengo aquí para ustedes para el asma? Pues, adelante. Asma, tratamiento de mantenimiento para reducir la inflamación crónica
y evitar recaídas por 1 a 2 semanas. Entonces vamos a dar tratamiento de mantenimiento mañana y noche, ya vimos probablemente con esteroide inhalado para evitar recaídas durante 1 a 2 semanas. ¿Estamos de acuerdo que ese es el manejo o no estamos de acuerdo que ese es el manejo? ¿Qué opinan? Yo ahora sí los quiero ver, también los de atrás. El tratamiento de rescate sí, el de mantenimiento de Es que ya lo estoy viendo mal, ¿verdad? Sí, 1 o 2 semanas. No, me eches el otro. Esto fue mano izquierda, ¿eh? Esto es un no-go. ¿Por qué? Porque esta es la onda. Si quiere uno con microgramos, es un chirris de medicamento nada más que tiene los esteroides inhalados, quiere uno con esto desinflamar, el manejo mínimo tiene que ser 2 a 3 meses. Cada mañana, cada noche, cada mañana, cada noche. El efecto máximo apenas lo logramos al mes, mes y medio del manejo, ¿no? Entonces, 1 o 2 semanas, y me da tanto coraje, porque lo hacen bien, prescriben la aerocámara, el medicamento adecuado, y por 10 días. No, pues no. Es el último detalle y me fueron chochos. Adelante. Evitar factores irritantes para todos los pacientes, humo de cigarro, claro que sí, ¿no? Adelante. Antibiótico de moderada potencia en ciclos largos. Puede servir para un asma ya moderada grave. Y yo puedo manejar un antibiótico moderadamente potente de tiempo prolongado. ¿Qué onda con este manejo? ¿Que sí lo hacemos o no lo hacemos? Los inmunomoduladores son más efectivos cuando vamos a tratarlos en una forma. Antibiótico prolongado, por supuesto, nunca no. Adelante. Broncodilatador inhalado en caso de accesos de tos o sibilancias, sí, es de rescate. Prevenir exacerbaciones con antibiótico al primer síntoma de recaída. No, usted va a decir a su paciente, el momento que empieza con tantito su flemita y su tos, pégale el antibiótico. ¿Y cuántos pacientes nos llegan manejándose así, no? A veces hasta ya automanejados. Absolutamente no. Rinitis y asma, inmunoterapia con alergenos de dosis alta. Eso sí, no les voy a dejar a ustedes responder. Eso es un absoluto sí, ¿no? Cooperación en esos pacientes que de verdad usted se atora, cooperen con su alergólogo. Vale la pena llegar a la base de este manejo. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto, un poquito más adelante. Adelante. Ok, bases de tratamiento de las enfermedades alérgicas entonces. Ay Dios, hoy estamos chuchos. Pero bueno, educación. Primer punto, educación. Segundo punto, evitar contacto con alergenos y factores irritantes, eventualmente con AINES, que sabemos que un 20% de pacientes con asma tienen alergia a la aspirina. Mucho cuidado. Entonces, mejor con cuidado con los AINES. Tratar los síntomas. Estamos en los 3 niveles. Claro, el momento que estoy con broncoconstricción y estoy con completamente obstruido, tengo que manejar sintomáticamente a mi paciente. Pero nunca hay que dejar de manejar la causa de los síntomas, la inflamación. Mi paso 2. Y si sigue recayendo, no hay que dejar de manejar el paso 3, la alergia con la inmunoterapia. Y claro, finalmente, siempre intentar prevenir con vacunación adecuada, ¿no? Y muchos, ¿no? Es increíble, el adulto me llega tan frecuentemente, ni siquiera vacunado en neumococo, y es una sola aplicación en la vida. Entonces, ¿cómo vamos a manejar los síntomas? Adelante. Estos son los tratamientos por razón necesaria, los de rescate. El tratar la inflamación, ya hemos dicho, es con esteroide o antilarcutrieno diario inhalado o a nivel nasal. Y tratar la alergia, esto lo hacemos con inmunoterapia. Bueno, ahorita voy a desarrollar uno por uno de esos puntos. Adelante. Primer punto, evitar el contacto con los alergenos. Y la verdad, ya le dijimos, el alergeno más importante aquí, bien hermosa, 90% es el acropolo casero. ¿Cuál es la fuente número 1 en todo lo que dibujé del ácaro? ¿Cuál es su almacén principal? Las colchas, los colchones, todas las... Colchón. Sí, colchón. No es calmar, no. Número 1 es el colchón. El colchón, ¿por qué? Porque el nombre en latín de este bichito es dermatofagoides. Derma, piel, fagos, de comer.
El ácaro se nutre de la escama de la piel humana y le encanta cuando está calientito y húmedo el ambiente. Por eso aquí, la verdad, abundancia. Luego nosotros en México, pues sobre todo en la cama y calientito bajo mis cobijitas, ahí es donde los acaritos están dando su banquete, pues. Bueno, ya de ahí, claro, se va a todo lo que lleva terciopelo, encima de los libros, en las cortinas así muy gruesas y mal lavadas, etcétera, etcétera. Peluches, aquí no dibujé, pero tengan. Ahí están todos los otros alergenos. Entonces los alergenos se tienen que indicar, evitarlos según cada paciente lo que tiene de alergia. La verdad, aquí lo tienen fácil. Si tiene carabina en 9 de 10, pues ácaro, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí vale la pena por lo menos decir no. También, afortunadamente, la gran mayoría de las casas aquí no tienen alfombra, pero alfombra, tapete para afuera, mejor pantuflitas, peluchitos los quiero guardaditos, es de lo más austero que puede estar la recámara del paciente, mejor le va. Y ahí tenemos la otra parte, que es los factores inespecíficos. Todos estos factores en todos los pacientes, sea por rinitis, sea por asma, les causan daño. Entonces, en todo paciente alérgico y no alérgico también, la verdad, hay que intentar evitar un cigarro. Ya, reducir lo más que se puede exposición a contaminación, olores fuertes, o cuánto paciente no llega hasta de kilómetros de distancia oliendo a vapor, o los famosos productos Just, no, le eché un tantito tomillito, no. Ah, y luego también, que les dan su tecito con miel, y pues el segundo alergeno más importante son los pólenes, que echen. Sobre todo aplica para mí allá en DF. Ustedes no tienen tanto polen problema. Frío, cambio de temperatura, ejercicio e infecciones. Ok, aquí, muy importante, ejercicio. Claro que un asma no controlado va a activarse con ejercicio. No significa que el paciente no tiene que hacer ejercicio. Significa que estás mal en tu manejo como médico si tu paciente no puede hacer su ejercicio. Es nuestra obligación tener mi paciente de tal manera bien que pueda hacer su ejercicio, pues. Adelante. Bueno, el tipo de medicación que usaremos entonces en el asma serán antibióticos para evitar sobreinfección y mucolíticos para aflojar la flema. Izquierda. No será más bien el antibiótico. Se los enseñé muy bien, ahí vamos. Pues bueno, entonces, ahora, ¿por qué esto es lo que prescribe usted? Está medio borrosito, sí, porque lo tomé así, una vez que nos presentaron los datos de un farmacéutico. Lo que está en azul es 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Vemos que como estamos prescribiendo en México, la verdad, estos 5 años prácticamente no ha variado. Todo lo que está en azul es broncodilatador. Todo lo que está en anaranjadito es el esteroide inhalado. ¿Cuál gana? Casi 8, si no es 9 de cada 10 medicamentos que prescribimos para el asma sigue siendo un broncodilatador. No que me acaban de decir que es inflamación, no que me acaban de decir que tiene que ser el esteroide inhalado, sea pulmonar, sea a nivel nasal. No, es lo que hacemos en la vida real. Y esas son las combinaciones con broncodilatación. No. Solo los anaranjaditos son los adecuados. Adelante. Entonces, el tipo de medicamento que vamos a usar, y ahí tenemos un muy semejante para la rinitis y para el asma. Podemos usar los sintomáticos, claro, si son parte del arsenal. Ay, perdón por esta onda, pero bueno, los sintomáticos en rinitis alérgica será el antihistamínico. Cuando tengo comezón, cuando tengo fluido, pues mete el antihistamínico para que pare la comezón. No vasoconstrictor, ya dijimos, tal vez cortito y en combinación. Para el asma, los sintomáticos, adelante. Para la rinitis, entonces la otra parte es atacar la inflamación. No dar el sintomático tiempo corto, pero lo más importante es atacar la inflamación con mi esteroide intranasal, que la verdad es la primera elección. Eventualmente el antilacotril no puede tener un lugar. Las cromonas son demasiado débiles y hay que estar desechando cada 6 horas, ya casi no se usan.
vamos a ver que el manejo del asma es muy semejante. Broncodilatadores y, aquí otra vez, no nos gusta el mucolítico porque solamente aumenta la producción de flemas. Mejor atacar la causa de la sobreproyección de flemas, que es por supuesto la inflamación. Entonces, si ven, como ya dijimos, son dos patologías que salen de la misma base, la base alérgica. Uno se expresa en la nariz, otro en el bronquio. Entonces, el manejo tiene mucho paralelismo. Es bastante semejante si uno entiende bien la fisiopatogenia. Adelante. Entonces, con todo esto, por supuesto, aunque hoy tenía que venir a hablar de rinitis alérgica, no podía dejar la presentación a un lado de nuevamente promover nuestra guía mexicana del asma. Las letras son muy chiquititas, ahorita las voy a emplear un poquito más para ustedes, pero la idea del tratamiento en 5 diferentes pasos aquí les estoy expresando. Desde el manejo más leve, con solamente un poco de rescate, solamente estoy manejando síntomas, de repente abriendo bronquios con mi salbutamol, a mi esteroide de base, esteroide en combinación, más dosis o hasta combinado con tiotropio, ¿no? Así vamos aumentando el paso de potencia de mi manejo. Este es el manejo en pacientes de 6 a 11 años, porque bueno, nos toca hablar para los pediatras, que ustedes son. Entonces el primer paso es no manejar nada de mantenimiento, porque el paciente tiene muy de repente sus síntomas. Si sin embargo tiene síntomas 2 veces por semana, algo de tos, algo de flemitas, 2 veces al mes, de repente se me despierta por tos, o el último año ha tenido una crisis asmática, estoy obligado a manejar mi esteroide en dosis bajas, inhalado. Un disparo en la mañana, un disparo en la noche. ¿Cuál es la dosis baja? Ahorita acá abajo les voy a enseñar las dosis. Si no sale con este manejo, casi tiene síntomas todos los días, entonces ya estoy manejando un asma moderada. Que entonces aquí el tratamiento número 1 será la combinación. No, aquí estoy hablando tipo Banner, tipo Symbicort, o para paciente de 18 años para arriba, eventualmente el Inover, ¿no? Que está para 18 años para arriba. Si aún así no salimos, la verdad ya estamos entrando en lo que llamamos el tratamiento por el especialista, es el asma grave, donde voy a aumentar mi esteroide. Estoy aquí manejando un Banner 160, 320 tal vez, un Seretide de 125, 250, no los Seretides ya más pesados, etcétera, etcétera. Y si aún así no doy bien para controlar este paciente, prefiero no subir más mi esteroide porque es un niño, sino agregar el tiotropio. Mucho cuidado, aquí estoy hablando Spiriva. Entonces, el manejo de Spiriva, la verdad, de muy buen plan, no es del pediatra. No, el manejo de Spiriva es del médico neumólogo o alergólogo pediatra especialista en manejar el asma grave. Porque si ya tienes que llegar al tiotropio, tienes que saber muy bien cómo manejar tu esteroide en combinación, tu rescate y todo el resto que lleva el manejo de un asma grave. Pues, entonces, mucho cuidado con el manejo de ese medicamento, que es una belleza cuando se maneja bien en su lugar indicado. Adelante, y aquí entonces, adelante, les aumenté un poquito aquí, pues bueno, ¿cuál es la dosis baja, media y alta del esteroide inhalado? No, la dosis baja es de 100 a 200, la dosis media 200-400 y arriba de 400 es dosis alta para beclometasona y budesonida. Fluticasona y mometasona y ciclosonida son corticosteroides más potentes. Entonces ya es la misma dosificación pero la mitad. ¿No? Entonces mucho cuidado. ¿No? El Flixotide 50, 1 y 1, esa es tu dosis baja. Si ya te vas a 2-2, ya estás manejando dosis media, que más bien debería de ser ya una combinación antes de que me subes más tu dosis del esteroide. Entonces, de un fluticasona 1-1, tu siguiente paso será combinar, sea un Seretide, sea un Banner, sea un Symbicort. Perdón por nombrar marcas aquí, pero para que nos ubiquemos en los medicamentos, pues. Bueno, adelante. Estos fueron los únicos 2 que me traje de la guía. Hablar un poco acerca de inmunoterapia, para que tengan un poco mejor idea
pues bueno, ¿cómo exactamente es esto? Y la última parte es de este medicamento nuevo que hoy en día ya tenemos para la rinitis alérgica, el Divistat-D. Y pues bueno, ¿qué características específicas podría tener? Bien, si me podría dar un avance, por favor. Pues bueno, retomando entonces, la verdad que pena de esto, nunca me ha pasado de dar el sonido por eso, pero bueno, retomando el concepto ARIA. ARIA es el acrónimo por Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, no rinitis alérgica, su impacto sobre el asma. Y el concepto básico de ARIA es una vía aérea, una enfermedad, desde la nariz hasta los bronquiolos más terminales. Entonces, al diagnosticar una de esas dos enfermedades, al diagnosticar rinitis, busque intencionadamente si no hay síntomas de asma también. Al encontrar asma, busque intencionadamente si no hay rinitis también. Y, muy importante, si se trata una de las dos patologías y la otra está presente y no se trata, el control va a ser mucho más difícil. Entonces es muy importante, al decidir sobre el tratamiento de una patología, también tomar en cuenta la otra. Adelante. Y entonces, eventualmente, ¿no? Si tengo un tratamiento tópico para la rinitis alérgica, adelante, y tengo un tratamiento tópico para mi asma, pues bueno, igual de repente hay que pensar si no podríamos hacer algún tratamiento sistémico que podríamos, bueno, atacar a los dos. Y claro, en ese sentido, pues bueno, los manejos tópicos hemos visto son muy adecuados y muy nobles porque solamente me van a dar mi rinitis, el spray nasal hacia la nariz y el inhalador hacia mis bronquios, pero pues bueno, eventualmente un antileucotrieno que podría ayudar para mis dos órganos. O claro, aquí entra perfectamente bien también el lugar de la inmunoterapia. Entonces bueno, por eso ahorita algunos diapositivas dedicadas a lo que es la inmunoterapia, para que tengan un poquito mejor idea del detalle de ese tipo de manejo. ¿Qué es inmunoterapia? No, para poder dar inmunoterapia necesitamos dos componentes. Necesitamos el paciente en el cual sepamos identificar el alergeno mediante la historia clínica, la exploración física y por supuesto las pruebas específicas. Nosotros alergólogos no hacemos la prueba más recomendable, que es la prueba de la piel, pero eventualmente como alternativa también se podría hacer la prueba de la IgE, ¿no? ¿Se acuerdan? La hemoglobina E específica en suero. Sobre todo la técnica de ImmunoCAP y de ImmunoLite son las técnicas con mayor sensibilidad. Pero bueno, para poder interpretar e indicar esto adecuadamente, por supuesto necesitamos el médico experto en las alergias. No, es difícil que un médico que no se ha formado durante los años que nos formamos en la alergia específicamente, llegar a dar una inmunoterapia adecuada, porque tenemos que saber bien las características de los alergenos, cuáles sí, cuáles no se pueden mezclar, cuáles cruzan, y entonces nada más tengo que elegir uno de estos, porque si no estoy duplicando hasta triplicando mi dosis. ¿Y cuál? Y ese es el más importante, es la dosis eficaz para la inmunoterapia. Porque si siempre seguimos manejando dosis muy bajitas, ay, mi frasquito se ve como agua, bueno, es que es prácticamente agua. No, nunca voy a tener mi eficacia. Adelante. Entonces, solo si tengo esos dos en conjunto, voy a poder dar la inmunoterapia con alergenos, con lo que damos aplicaciones seriadas, sea subcutánea, sea sublingual, y la finalidad es reducir los síntomas y el uso de los medicamentos y hasta eventualmente prevenir el desarrollo de nuevas alergias. Y lo más importante tal vez también, reducir el riesgo en un paciente que solo tiene rinitis en este momento de finalmente desarrollar hacia asma. Adelante. Entonces bueno, tenemos esos dos esquemas, ¿no? Esa es la inmunoterapia subcutánea que les voy a dibujar aquí. Cómo va, son la fase de aumento de dosis donde estoy sube, cada vez damos un poquito más, 1 o 2 inyecciones a la semana, la duración generalmente es entre 3 a 6 meses y claro, cada vez que aplicamos inmunoterapia subcutánea, si manejas inmunoterapia subcutánea de dosis elevadas, hay cierto riesgo de repente pasarte de dosis y activar alergia.
Por eso, una inmunoterapia subcutánea bien llevada siempre se tiene que dar en el consultorio de un médico, de preferencia del médico prescriptor, o si solamente, pues bueno, está un paciente a esa gran lejanía, eventualmente un médico que coopera con este médico suscriptor. Por eso, bueno, están estos otros esquemas, cluster o rush, que la verdad servidora no practico yo. Hay uno que otro compañero aquí en México que sí lo practican, son más esquemas usados en Estados Unidos. Y bueno, después de que subimos la dosis ya a la buena dosis máxima, entonces entra la fase de lo que llamamos de mantenimiento. Si me das un clic más, creo que lo dibujé en ese, sí, siempre me gusta porque más en dibujo. Entonces aquí vamos la línea de tiempo en el eje X. Entonces aquí vemos que primero empezamos con un frasco muy diluido, después vamos con un frasco un poco más concentrado, un frasco un poco más concentrado y eventualmente ya el frasco fuerte. Ven que cada vez de cada frasquito empezamos aplicando 5, después 10, después 20, después 30. Cada vez que regresa el paciente le damos un poquito más y un poquito más y un poquito más. Ya que así, en consultorio de servidora, más o menos en como 3 meses, llegamos a la dosis máxima, entonces entra la fase de mantenimiento, que nada más es una sola aplicación cada 15 días, o hasta hay clínicas donde se manejan un poco más fuerte todavía la aplicación cada mes. Yo prefiero quedarme con cada 15 para no tener tantos efectos adversos. Pero pues bueno, ese es el esquema de inmunoterapia subcutánea. La negativa son vueltas al consultorio del médico, ¿no? De gran preferencia. No hay que manejar esto en domicilio del paciente si uno maneja la dosis adecuada, que es una dosis agresiva. La gran ventaja que más o menos a los 3-4 meses ya empezamos a ver eficacia clínica. Al inicio no, cuando empezamos a vacunar, al inicio estamos activando un poco la alergia, por supuesto que estamos dando los alergenos, hasta que ya el cuerpo empieza con su contrarregulación. Bueno, hay entonces en los que no pueden venir al consultorio o viven demasiado lejos, no tienen tiempo, está la inmunoterapia sublingual. Más noble, más tranquila, muchos menos efectos adversos, pero más lenta en finalmente llegar a su eficacia. Sí llega, pero llega lenta. Y yo siempre digo a mi paciente, no voy a valorar si te está ayudando hasta que mínimo tenemos 1 año aplicando las gotitas. Y para que sea eficaz, tiene que ser gotitas cada día. Muy semejante. Tenemos aquí una fase de aumento de dosis, solo que aquí puedo yo subir más rápido. Subimos en 2 hasta 4 semanas. Y después igual llega la fase de mantenimiento con siempre la misma dosis para ya mantener la tolerancia. Pues. Entonces aquí vemos igual, mismo esquema, solo que aquí la subida va a ser mucho más rápido. En 1 mes ya llegamos, si me das unos clics más, igual con 2, 3, 4 frascos cada vez más concentrados, y finalmente ven aquí la fase de mantenimiento, pero son gotitas todos los días, durante el total de tratamiento de mantenimiento, que tienen que ser mínimo los 3 años. El que no entra en paquete completo no tiene caso, porque si aquí la idea es tener finalmente un efecto a largo plazo, entonces si no cumple uno bien sus 3 años, la verdad prácticamente todos los pacientes presentarán recaída y pues pierdes lo que es el efecto a largo plazo, ¿no? Adelante. Que la verdad, si uno maneja bien la inmunoterapia, es un estudio allá de Inglaterra, ¿no? Donde vemos que hay las diferentes estaciones de polinización, cada año aumentan los pólenes y vuelven a bajar. Entonces aquí pueden estudiar muy bien la inmunoterapia con polen de pasto, cómo va reduciendo y mejorando los síntomas. Si le das un clic más. Entonces, los dieron durante 3 años la sublingual, suspenden y siguen todavía el paciente por 2 años más. Primero vemos que durante las aplicaciones, y esta es la mejoría del paciente encima de la mejoría con medicación, ¿no? Entonces, no es de que eso es todo lo que mejora, 30%, no, es encima de lo que mejora con solamente medicación. Porque los pacientes con placebo pueden usar medicamentos, ¿no? Entonces, eso es lo que mejoran con sus medicamentos, eso es lo que te da ganas más con la inmunoterapia encima. Adelante. Y pues ves que finalmente, aunque suspendes el manejo,
mantiene después de 3 años bien su eficacia. Adelante. Aquí también, ¿no? Es el paciente que está tomando, viene la polinización, el pico de polinización durante los meses, generalmente junio, julio, y vemos como sin inmunoterapia cada vez suben y suben y suben más los síntomas, aún tomando su medicación, y vemos que con la inmunoterapia por pasto, ¿no? Esto se reduce mucho. Vemos todavía un poquitín aumento de síntomas, pero prácticamente se anula este pico de síntomas en la polinización, en la estación de polinización. Bueno, sin embargo, el mejorar síntomas, claro, es importante. Lo que sentimos, sin embargo, siempre mucho más importante, y más como pediatras, es esta famosa prevención, ¿no? Donde este fue un estudio muy bonito realizado por los compañeros allá en Varena, en Italia, por eso una imagen de Varese, que está allá en Italia, y ellos estudiaron, adelante, 216 niños con inmunoterapia sublingual durante 3 años, como mencionamos, y vemos que aquí, al inicio del estudio, teníamos cierta cantidad de pacientes que tenían síntomas de asma intermitente. De repente tenían algo de síntomas, nada crónico, nada a largo plazo, pero había algo de síntomas de repente de sus bronquios. Después de 3 años de manejo, esos síntomas intermitentes, tanto en los pacientes con inmunoterapia sublingual, SLIT, ¿no? Que es como en los controles, lo vemos muy bien reducidos. Entonces, espera tantito. La verdad de entrada dices aquí, ¿qué gano con la gota? Pues la verdad, los dos bajan muy bien la cantidad de asma intermitente. Pues el problema no está en asma intermitente, el problema está en asma persistente, no los síntomas 2 veces por semana que necesitan su esteroide inhalado, etcétera, etcétera. Ahí vemos francamente el asma persistente, como después de 3 años, donde no tenían niños al inicio del estudio con asma persistente, de repente el grupo placebo, el grupo que solamente control, ¿no? Que solamente llevaba medicamento y no inmunoterapia, ya tiene un 30% de niños con asma persistente, que es la historia natural de la enfermedad. Mientras que esto sí se abatió por completo prácticamente en los niños con inmunoterapia sublingual. Nuevamente aquí recalcando que es inmunoterapia sublingual de dosis elevada, porque solo así vas a lograr la eficacia. Adelante. Ya, la decisión también para los de red y toda la cosa. Bueno, esto fue con inmunoterapia sublingual. Ya unos años antes, Lars Jacobsen había publicado su famoso estudio PAT. Y eso es un estudio muy bello con inmunoterapia subcutánea, nuevamente en niños que el momento que se les reclutaron solamente tenían rinitis alérgica, no tenían asma. Adelante. Esos chiquitos, entonces, ese es un estudio randomizado, controlado, con buen cegamiento de los investigadores. El otro estudio italiano fue un poco más resbaloso en ese sentido. Adelante. Y pues se les dio inmunoterapia por los 3 años, que ya comentamos que es el manejo adecuado, pero de ahí se les siguió, adelante, una evaluación al final de los 3 años, adelante, una evaluación más 2 años después de haber terminado la inmunoterapia, y una última evaluación, y esto fue cañón para volver a encontrar los pacientes 10 años después de haber empezado la inmunoterapia. Entonces aquí estamos hablando de adolescentes, algunos hasta ya adultos. Adelante. ¿Qué encontraron aquí en cuanto al desarrollo, que sí o que no, de asma? Adelante. Vemos que aquí, si me das un clic más, los pacientes que estaban manejándose con inmunoterapia, SIT, Specific Immunotherapy, ¿no? Inmunoterapia, aquí a su mano izquierda, la gran mayoría no tenían asma y un pequeño porcentaje, más o menos como un 20, tenían asma al final de los 3 años. Pero vemos que este porcentaje es bastante mucho mayor, ¿no? Prácticamente llegando a un 50%, 45% en los pacientes que solo se manejaron sin inmunoterapia con medicación exclusivamente. Entonces, después de los 3 años de inmunoterapia, había una reducción con un odds ratio bastante significativo de 2.52, de una reducción de la tendencia de ser asma.
2 años después de haber acabado. ¿Cómo está esto? Dame un clic más. Se mantiene exactamente hasta, si no es un poquito más, la eficacia en no desarrollar asma, y muy semejante mantiene asma los niños que solamente se manejaron con medicación. Y esto aún a los 10 años, ¿no? Y esto fue un boom cuando se publicó este estudio, porque por fin ahorita tenemos evidencia sólida para decir que de verdad la inmunoterapia en pacientes, niños con solo rinitis alérgica, no anula, no es la quinta maravilla, no anula el asma, pero reduce fuertemente la tendencia de desarrollar asma al terminar la inmunoterapia 2 años y todavía 10 años después de haber empezado la inmunoterapia. Bueno, ahí nos vamos un poquito con Van Gogh. No, quiero nada más aquí muy brevemente recalcar con ustedes, mi compatriota, recalcar con ustedes qué fueron las contestaciones. Yo creo que ya los vimos más o menos, si das clic, 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 clic. No, evitar alergenos, sí, tratamiento 1 o 2 semanas, no, tiene que ser mínimo 2 o 3 meses, evitar factores irritantes, no antibióticos a largo plazo, sí el antihistamínico para prurito nasal o prurito ocular, vasoconstricción intranasal solo en combinación, broncodilatador de rescate sí, pero no vamos a prevenir exacerbaciones con antibióticos, no, esto quedó muy claro. Y sí, la educación del paciente, la prevención de exacerbaciones vacunando adecuadamente, y se recordarán el esteroide intranasal que hasta no puede mejorar los síntomas oculares. Adelante. Y esto me lleva ya al último cachito de mi ponencia de hoy. ¿Me aguantan 10 minutos más? Si no, ni modo, pues voy a seguir. Lo nuevo en medicación para la rinitis alérgica. ¿Qué tal si vamos brevemente revisando nuevamente los 4 síntomas clave de la rinitis alérgica? ¿Cuáles serán? Aguante un poquito, porque si no estamos soplándoles. Rinitis alérgica. Prurito nasal. Estornudos. Obstrucción nasal. ¿Y el último? La rinorrea. Exactamente, ahí estamos, ahí estamos. Rinorrea, adelante, écheme los otros clics. Estornudos, prurito nasal y la obstrucción. Y como ven, un clic más, en todos esos síntomas la histamina está coparticipando. Pero como ven también, donde tenemos más complicación luego de manejarla bien, es la obstrucción. ¿Por qué? Porque aquí no solamente la histamina está participando, aquí tenemos infiltrado de eosinófilos, tenemos también los otros factores mediadores proinflamatorios que están coparticipando en obstruir esta nariz. Entonces, por eso, y usted lo habrá visto, ¿no? Con solo antihistamínico generalmente no logramos controlar bien la obstrucción. ¿Qué hay que manejar entonces para mejorar la obstrucción nasal? ¿Qué dicen ahí atrás? ¿Cómo vamos a desinflamar los pulmones? Con el esteroide intranasal. No, la verdad, aquí no me queda de otro. Adelante. En cuanto al asunto de antihistamínicos, bueno, estas son imágenes cerebrales. Ahora sí, no estamos aquí hablando de neurocirugía, ¿qué es? No, les estoy demostrando qué tanto a nivel cerebral puede penetrar el viejo antihistamínico. Que sabemos todos, si vamos a manejar antihistamínico, bueno, ¿cuál antihistamínico? No los viejos, no los que dicen barbara, porque finalmente me afecta demasiado. Porque me penetra cañón a nivel del sistema nervioso central. Y que esto de verdad hasta en los niños afecta su rendimiento escolar, enseñó este estudio de hace más de 20 años, realizado con niños sin alergia y niños con alergia. Ven la diferencia en el aprendizaje. Pero niños con alergia manejados con difenidramina, no hombre, están peor. O sea, la verdad, mejor ni le des nada. Me estás llevando de mal en peor. Los niños con, en aquel entonces, loratadina, que fue el mejor antihistamínico que tenían, por lo menos vemos algo de mejora, pues. Que no solo esto aplica para los viejos antihistamínicos que afectan, también la cetiricina aquí mostró que tiene, la verdad, un aumento, un
poquito difícil de leer a ver, pero dale un clic más, un aumento en la latencia, no es cetiricina, en la latencia cerebral. Primero, el efecto va muy rápido de un estímulo que se daba a nivel cerebral, pero si se daba cetiricina, vemos una franca diferencia, latencia aumentada del estímulo que me llega a nivel cerebral. Entonces, no solamente esto aplica esto de que el antihistamínico puede dar alteración, somnolencia para los viejos antihistamínicos, sino para algunos de los nuevos antihistamínicos también de repente aplica. Y ustedes lo habrán visto en sus pacientes, ¿no? Hay algunos muy sensibles. Entonces, por eso, vuelvo a recalcar que el manejo tópico en algunos pacientes puede ser una muy buena opción. Dimista-D, siendo entonces esa opción nueva, ¿por qué? Porque es el único medicamento que me va a dar un doble manejo intranasal. Dimista-D es una combinación de acelastina, el antihistamínico intranasal, junto con fluticasona, el corticosteroide intranasal. Entonces, por esas rinitis, no las intermitentes leves, estas con tantito antihistamínico llegarán de repente, o hasta de repente algo de esteroides solamente en las noches, con eso sabes. Pero esas rinitis ya más cañones que a cada rato te recaen, más ahorita que estamos en final de las lluvias, no mucho humedad, mucho ácaro aquí, entonces el Dimista-D puede ser una muy buena opción. Y que aparte de ser novedoso, porque es combinación, ¿qué más nos da de plus? Nos da de plus esto, ¿no? El tipo de dispersión que han logrado conseguir con este dispositivo, pues no es tan fácil porque tienes que cambiar hasta lo espeso sí o no que esto es spray. Porque si solamente le dispares mayor volumen, mayor chorreadero del medicamento para afuera. Entonces, de alguna manera tienes que generar, digamos, gotitas tan finitas que de verdad se te llegan hasta atrás en la nariz. Entonces, han hecho el estudio ahí con Dimista-D, adelante, ese es con fluticasona, ¿no? El otro que viste del lado izquierdo es el normal. Entonces, vemos que la verdad, en Dimista-D llegamos mucho más hasta atrás en la cavidad nasal, en comparación con los sprays que normalmente usamos, pues. Entonces, eso es lo que teóricamente nos da de plus, de extra con Dimista-D. Bueno, ¿qué tal en estudios clínicos? No les voy a demostrar todas las gráficas y todos, es un paquete de 6 diferentes estudios clínicos, doble ciego, placebo controlado, en diferentes grupos de pacientes, etcétera, etcétera. No, les voy a mostrar nada más el conjunto de datos. No, porque compararon Dimista-D no contra placebo, sino contra sus dos competiciones, contra acelastina, su componente solo antihistamínico, y contra fluticasona P. Entonces, si la mejora en los síntomas nasales y oculares es esta lo que me da acelastina y eso es lo que me da fluticasona, adelante, la verdad es bastante asombroso la bastante mayor mejora que nos da el Dimista-D en lo que llamamos Combined Symptom Score, ¿no? El puntaje de síntomas combinado. Adelante. ¿Qué tal? Adelante. Sí, más o menos un 52% más ganancia en comparación, adelante, con y 56 con acelastina, con fluticasona acelastina. Y pues bueno, ¿qué tal mis 4 síntomas clave de la rinitis? ¿Cómo va con la congestión? Claro, sabemos que el antihistamínico casi no me va a mejorar la congestión. Entonces aquí tengo un 70% de ganancia con Dimista-D. Pero también para el picor, aquí tengo más de un 50% de ganancia con Dimista-D. En los estornudos y en la rinorrea son porcentajes semejantes. Bueno, muy padre. ¿Y qué tal los efectos colaterales? Adelante. En cuanto a efecto colateral, la verdad vemos aquí, y perdón por los de atrás, que con Dimista-D, tal vez donde tenemos más barrita, más elevada, y esto es un poco peor para acelastina, es el sabor amargo. Entonces yo siempre cuando lo prescribo digo, sí, es una maravilla esta cosa, una cosa negativa. El momento que usted se lo aplica, a veces da sabor un poco amargo. Hay gente que dice, no, no hay bronca, con que esto me mejore ya mi nariz, no tengo problemas
de lo amargo que realmente lo siento un poquito. No vemos, eso sí, muy importante, aumento en cefalea y también no vemos, hasta vemos menos epistaxia. Epistaxis, ¿no? Epistaxis que sí se ve más o menos frecuentemente con fluticasona, pero vemos que hasta hay una reducción a la mitad en cuanto a epistaxis con divista D. Otra vez porque probablemente el disparo que da es mucho más finito y mucho mejor distribuido en toda la nariz, pues. Bueno, ese es el último detalle que les quiero enseñar. ¿Qué onda divista D en niños? ¿Por qué me gusta tanto ese estudio? Porque cuando se hizo el estudio inicialmente, aparentemente no había ninguna eficacia. Dame un clic, por favor. Eran niños pequeñitos, eran niños de 4 a 12 años. Entonces, varios de sus chiquitos no llenaban ellos solitos su diario de síntomas. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué tanto de comezón? ¿Qué tanto de mocos? No. Cuando solamente menos de un 10% del diario de síntomas fue llenado por el niño y el resto, 90% por sus papás, la verdad, el placebo y divista, exactamente igual. Adelante. Cuando entre el 10 y el 90% de los diarios fueron llenados por los niños, pero todavía los papás llenaban más o menos frecuentemente, como que empezamos a ver un poquitín de diferencia entre placebo y divista D, pero todavía no nos queda nada claro y no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa. Pero, claro, y disculpa los de atrás, espero que lo puedan ver en la pantalla ya, ¿verdad? Cuando más del 90% del diario fue llenado por el niño, es cuando finalmente podemos ver que el niño es muy bien capaz de llenar su propio diario. De hecho, vemos la belleza que con el placebo prácticamente estamos igual todos los días del estudio, pero que con divista D, ahora sí, francamente, y todavía día con día con día, cada vez desinflamando más, ¿no?, la mucosa nasal, vemos mayor y mayor eficacia. Y esto fue el estudio clave para finalmente poder registrar ese medicamento para 6 años para arriba frente a la FDA. Werner Carr fue el que descubrió esto, que hay que ver muy bien en cuanto al asunto de los diarios, ¿no? Es un gran compañero en Estados Unidos con mucha visión. Entonces, por eso, pues bueno, se concluyó que finalmente divista D sí tiene su eficacia y aprobación ahorita para niños también. Adelante. Y bueno, todo esto lo tenemos finalmente, por lo menos la guía de la rinitis alérgica, y también otra guía que hicimos por ahí, la guía de la urticaria, en el website, adelante, el website de las guías, y todo eso se publicó, la guía de asma también, como un suplemento de la revista Alergia México. Esa es nuestra revista indexada en PubMed, la verdad es visible a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahí ustedes en www.guiadealergia.com puede usted bajar las guías, puede usted hojearlas, porque están como en tipo de libro, están disponibles. De repente no quieren hackear este website y de repente lo vamos a rescatar, entonces de repente le andan analizando cosas que no hay bronca, yo me acabo de meter ayer todavía, todo está perfectamente bien en orden y fluyendo. También, te digo, van a poder encontrar allá la guía de la urticaria, que es algo muy interesante, y la guía del asma, lo puede usted googlear nada más, Guía Mexicana del Asma, ¿no? O GIMA 2017, se publicó 2017, o eventualmente en inglés Mexican Asthma Guideline, y ahí sale PDF y ahí no puede bajar todo. Pues esto yo creo que fue lo que les quería compartir para el día de hoy. Resta mi último mensaje, y la verdad muy agradecida por tanta atención y participación de su